A continuación vamos a revisar los conceptos básicos, teóricos, generalidades acerca de los efectos de la difusión interna en reacciones heterogéneas. Difusión interna en donde, pues dentro de los poros de un catalizador. Para eso, pues bueno, vamos a considerar que existen diversas formas de representar a la ecuación de velocidad de reacción cuando estamos trabajando con procesos catalíticos heterogéneos, dependiendo el punto de referencia. Veamos el primer caso, pues nos dice, basadas en el volumen de espacios vacíos en el reactor, pues estaría dado de esta manera, que pues digamos de alguna forma, pues es una ecuación general de velocidad de reacción, ¿sí? Nada más que hay que considerar aquí los espacios vacíos. ¿Cuáles son los espacios vacíos? Pues los espacios libres que existen entre las partículas del lecho empacado. Se puede dar, asimismo, la ecuación de velocidad de reacción en términos o basada en el peso más que en el peso en la masa de las pastillas del catalizador. Es muy común en los procesos catalíticos heterogéneos, pues darlo de esta manera. Y entonces el punto de referencia es la cantidad agregada de catalizador en el reactor. Lo único que cambia, pues va a ser el valor de las constantes, porque pues va a estar referenciado a distintos factores. Puede ser basado en la superficie del catalizador. Una vez que conocemos la superficie o el área superficial del catalizador, pues también podemos representar la ecuación de velocidad de reacción en estos términos y tiene diversas utilidades para, pues por ejemplo, conocer casos ahí de efectos de difusión, como veremos pues, más adelante. Puede ser otra alternativa que esté basada en el volumen de las pastillas del catalizador, ¿sí? ¿Cuál es el volumen o cuál es el espacio que ocupan las partículas del catalizador? Sí, puede estar representado de esa manera. Y lo único que se puede observar es que los valores de la K se van cambiando y se puede encontrar una relación entre ellos. No vamos a ahondar más al respecto en este momento, sino nada más pues comentarlo. Y finalmente puede ser que la ecuación de velocidad de reacción esté dado en términos del volumen total del reactor, ¿sí? Que sería dado de esta manera. Pueden ver que tenemos una K, K', K bi'K, K tri'K, K tetra'K, que nos hace referencia a qué tipo o modelo de velocidad de reacción estamos hablando. Aquí, por ejemplo, estamos considerando una reacción simple de primer orden. Las reacciones pueden ser de orden de segundo orden, pueden tener cualquier modelo matemático de los cuales ya conocemos nosotros. Bueno, las unidades, pues bueno, como les decía, pues cambian dependiendo el tipo de constante y dependiendo el orden de reacción, como podemos ver aquí. Para entender aquí las ecuaciones que se van las ecuaciones de diseño que se tienen en los reactores heterogéneos, pues bueno, vamos a considerar un balance simple. Vamos a considerar un balance de materia dentro de un poro. Vamos a hacer la consideración de que el poro tiene la forma de un cilindro, ¿sí? O sea, es un poro ideal, forma cilíndrica, que tiene una longitud L y en el cual el reactivo A se va a difundir a través del poro y va a reaccionar. Y vamos a considerar, por ejemplo, que es una reacción de primer orden, representado como R bi'P. Hay que recordar, la R bi'P se refiere a que está en base a la superficie del catalizador, o sea que estamos considerando el área interna del poro donde se estaba llevando a cabo la reacción. Entonces aquí pues vamos a tener diversas cuestiones. Vamos a tener una difusión del reactivo a través del poro y después asimismo la reacción. Y se considera que, por ejemplo, al final del poro, aquí es un poro, consideremos cerrado, ya habría reaccionado completamente ¿cómo se llama? El reactivo. O ya me refiero a que ha reaccionado completamente a que ya o ha alcanzado un equilibrio o se ha consumido. Se hace un balance, ¿sí? Dentro del poro se toma un volumen diferencial, como podemos ver aquí en esta superficie, en esta imagen, y se hace un balance de materia. Hay que recordar la ecuación general de balance de materia nos dice que la entrada más la generación es igual a salida más consumo más acumulación. En este caso consideramos un estado estacionario, por consiguiente, no hay acumulación.
Como el balance de materia lo estamos haciendo en términos de uno de los reactivos, entonces pues no va a haber generación. De tal forma que vamos a tener que la entrada es igual a la salida más el consumo. Expresado de otra manera, pues aquí simple y sencillamente podemos decir que salida menos entrada más el consumo debido a la reacción química es igual a cero. Hay que ver aquí cómo está dado cada uno de los términos. Aquí en la figura pues está representado, no está del todo claro, pero pues nos quedaría representado de esta forma, ¿sí? Como podemos llegar a tener efectos de difusión, pues la salida, el caudal de salida, va a estar dado en términos de la difusión, como podemos ver aquí. Pi por radio al cuadrado, pues es el área de la sección transversal. O sea, esto básicamente la pueden visualizar como si fuera la ley de Fick, la primera ley de Fick. A la salida, en esta parte del poro o de esta parte del volumen diferencial donde estamos haciendo el análisis, y a la entrada, ¿sí? Antes del volumen diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, esto es difusión, primera ley de Fick, básicamente. Recuerden, la primera ley de Fick pues, nos dice que la fuerza impulsora es una diferencia de concentración. Y asimismo, pues tenemos el consumo. Como está dado aquí, o lo tenemos expresado en términos de la área del poro, de la superficie que tiene el poro, por eso es una Kb'. Y se calcula, pues, el área del envolvente del poro, o sea, del área interna del poro, como 2pi por radio, vamos a llamarle la longitud del volumen diferencial que estamos haciendo el análisis. Por eso es que nos queda de esta manera. Se reacomodan términos y se toma el límite cuando delta x tiende a 0 y nos va a llevar a esta expresión. Haciendo una k que sea igual a 2k' sobre r, ¿por qué? Porque estos valores pues son constantes. Entonces la ecuación se reduciría a este término, ¿sí? Donde pues vamos a aplicar las siguientes condiciones frontera. Cuando x es igual a 0, a la entrada del poro, pues la concentración de A va a ser igual a la concentración que se tiene en la superficie del catalizador. Y cuando X llega a un punto L, ahí consideramos que se tiene una velocidad máxima de reacción, o bien que ya ha alcanzado el equilibrio, o pudiera ser que se hubiera consumido completamente el reactivo. Matemáticamente, pues tendríamos expresado de esta manera. Esas serían las condiciones frontera con las cuales se trabaja para resolver esta ecuación diferencial. Se resuelve la ecuación diferencial ordinaria. Se va a llegar a este tipo de solución. CA es igual a M1 por la exponencial de M por X más M2 por la exponencial de menos M por X, donde es una constante que está expresada como la raíz cuadrada de K entre el coeficiente de difusión, o bien, como se había definido previamente, que K era igual a 2K por B' sobre R, pues estaría expresado de esta forma. M1 son constantes. Estas constantes, al momento de evaluarlas a partir de las condiciones frontera, nos va a quedar expresado de la siguiente forma, así como lo podemos ver aquí. Y vamos a observar lo siguiente. Esta constante que vemos aquí es una constante pues que toma una importancia muy alta dentro del análisis de los reactores heterogéneos cuando estamos hablando de difusión interna a través de los poros de un catalizador. Ahorita vamos a ahondar en ella, ¿sí? Se sustituye y entonces pues podemos llegar a tener este tipo de solución. Mediante identidades trigonométricas, aquí estos exponentes dados de esta forma se pueden representar como funciones hiperbólicas, por eso es que tenemos el coseno hiperbólico de m por L menos x entre el coseno hiperbólico de m por L. Esta m multiplicada por la longitud o el tamaño del poro, le vamos a conocer como mt, es el módulo de Thiel. Y el módulo de Thiel es un parámetro muy importante para representar o modelar lo que es un reactor heterogéneo. Observamos lo siguiente, que por ejemplo, dependiendo el valor que toma el módulo de Thiel,
vamos a tener un tipo llamémosle, podemos identificar si el proceso está controlado por la reacción química o está controlado por los efectos de la difusión. Sí, ahorita ahondaremos en esto, ¿sí? Sin embargo, aquí observamos cómo, pues para módulos de Thiel, pues bajos, se tiene una conversión baja, vamos a decir. Para módulos de Thiel altos, por ejemplo, estamos hablando de un valor como de 10, el reactivo se consume casi totalmente, ¿sí? En pequeñas distancias o distancias relativas del poro del catalizador. Entonces, de aquí vamos a definir un nuevo parámetro que se le conoce como factor de eficacia del catalizador. Y este factor de eficacia del catalizador, representado con la letra epsilon, decimos que es la velocidad real media de la reacción dentro del poro entre la velocidad sin tener en cuenta la disminución por la difusión del poro. Esto me lleva a que si no tuviéramos resistencia a la difusión, pues este factor de eficacia del catalizador pues sería igual a 1. Si ya hay resistencia a la difusión, pues entonces pues este valor va a cambiar. Para reacciones de primer orden, esto aplica únicamente para reacciones de primer orden, pues se llega a que este factor de eficacia del catalizador es igual a CA sobre CAS, o sea, igual a la tangente hiperbólica de M por L entre M por L, recordando que M por L es el módulo de Thiel. Y de aquí, pues vamos a tener este tipo de comportamiento. Al graficar el módulo de Thiel contra el factor de eficacia, se obtienen las siguientes conclusiones. Para valores pequeños del módulo de Thiel, estamos hablando de valores menor a 0.4, el factor de eficacia es prácticamente igual a 1. Como podemos observar aquí, ¿sí? 0.4 pues sería, pues no sé, aproximadamente por este lugar, por esta posición, ¿sí? El factor de eficacia pues es esencialmente 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración del reactivo no desciende apreciablemente dentro del poro y la resistencia a la difusión dentro de los poros es despreciable. O sea, módulos de Thiel bajos, o sea, que tiendan a 0, nos indican que no hay resistencia a la difusión. Para valores grandes, dice módulo de Thiel mayor a 4, que estaría colocado, pues no sé, aproximadamente por esta posición, ¿sí? Se observa que el factor de eficacia del catalizador es inversamente proporcional al módulo de Thiel. Y entonces la concentración del reactivo va a descender rápidamente hasta 0 dentro del poro, por lo que la difusión tiene una gran influencia de reacción. Y entonces aquí es donde tenemos o se le denomina que tenemos una resistencia fuerte en el poro a la difusión. Conclusión, módulos de Thiel bajos menores a 0.4 o aproximadamente 0.5, por ahí así, podemos decir que no hay resistencia a la difusión. Módulos de Thiel alto a por arriba del valor de 4, hay una resistencia fuerte a la difusión a través del poro. Y entre 0.4 y 4, pues podemos decir que es un régimen intermedio. ¿Sí? No está controlado del todo por la difusión, pero tampoco está controlado del todo por la reacción química. Ahora, esto se puede generalizar, así como se ha hecho en el análisis de fenómenos de transporte, tanto para la energía como para la masa, se pueden aproximar a distintas formas de las partículas. Pueden ser formas ¿cómo se llama? Formas rectangulares. En realidad, en estos conceptos se le conoce en inglés como slab, que lo podemos traducir al español como ranura, rendija o una rejilla. Al final de cuentas, estaríamos hablando de coordenadas rectangulares. Puede ser que esto lo representemos o bueno, más bien lo generalicemos para coordenadas cilíndricas, para coordenadas esféricas, recordando que se saca una distancia característica, una espesor o longitud característica. En el caso de las láminas planas, pues es igual al espesor
entre 2. Para los cilindros es igual al radio entre 2 y para las esferas es igual al radio entre 3. ¿De dónde proviene esto? Pues de la relación que se tiene. La longitud característica es igual al volumen de la partícula entre la superficie exterior disponible para que el reactivo se introduzca, ¿sí? Entonces, hay que conocer geometría básica para saber cómo se determina el volumen de un prisma rectangular, el volumen de un cilindro, el volumen de una esfera y cómo se calcula la superficie de un prisma rectangular, de un cilindro, de una esfera para llegar a estas expresiones. Entonces, partiendo de eso, pues nosotros ya podemos llegar a generalizar. El módulo de Thiel va a ser igual a L entre K' sobre la difusividad efectiva. Hay que recordar aquí difusividad efectiva involucra tanto la difusión, vamos a decir, de a través de los espacios vacíos que tenemos ahí donde estaría un solvente o un fluido B, así como el camino que tiene que recorrer la molécula a través de los huecos que hay en el lecho empacado. Básicamente hay que recordar eso de la difusividad efectiva. ¿Sí? Entonces el módulo de Thiel pues va a estar dado de esta manera. Seguimos considerando aquí de manera simple que es una reacción de primer orden. Y entonces al resolverlo, pues bueno, nos va a quedar el factor de eficacia para ¿cómo se llama? Para prismas rectangulares, dado por esta expresión, para formas cilíndricas, dada por esta expresión, donde tenemos que esta I0 e I1 son funciones Bessel, que eso, pues bueno, se obtienen a partir de ciertos valores, pues bueno, se va ya sea a gráficas o a tablas, y se obtiene el valor numérico. Y para geometrías esféricas, pues se tendría este término, para el factor de eficacia. Entonces, como esto ya es algo generalizado, dependiendo si es una esfera, es un cilindro, o es un prisma rectangular, un slat, una ranura, pues se tiene una gráfica dada de esta manera, ¿sí? Donde tenemos el módulo de Thiel y tenemos el factor de eficacia. Podemos observar que más o menos se tiene la misma tendencia. Aquí tenemos la lámina plana, el cilindro, esto de aquí, y la esfera, ¿sí? Podemos observar que, por ejemplo, independientemente del tipo de geometría que tengamos, para valores de módulo de Thiel por arriba de 4, ya esencialmente se tiene el mismo valor del factor de eficacia. Y recordando, módulo de Thiel mayor a 4, se ha concluido que se tiene un efecto fuerte de difusión a través del poro. Módulo de Thiel menor a 0.4, que estamos en esta zona, que también pueden observar cómo esencialmente se tiene el mismo comportamiento, ¿no? Ya para cilindro, esfera y quizá un poquito arriba todavía la lámina plana, pero generalizando módulos de Thiel por abajo de 0.4, no tenemos resistencia a la difusión a través del poro. Otra manera de determinar los efectos de la resistencia en los poros a partir de experimentos, pues se tiene el módulo de Wagner, Weiss y Wheeler, que se obtiene supuestamente, dice aquí, a partir de propiedades físicas medibles. Y digo supuestamente porque, pues bueno, se deriva de esta cuestión. O sea, hay que determinar experimentalmente y bajo ciertas técnicas, artificios matemáticos, este término, la velocidad de reacción entre la concentración y dice observado, o sea, a partir de datos experimentales. Esto que tenemos aquí es el coeficiente de difusión efectiva, ¿sí? Recordando nuevamente, el coeficiente de difusión efectiva involucra el coeficiente de difusión, difusividad, más los efectos ¿cómo se llama? De difundirse o viajar a través de los espacios vacíos del lecho empacado, ¿sí? Este módulo de Wagner, Weiss y Wheeler, pues también podríamos decirlo, o sea, de aquí se puede obtener que es igual al módulo de Thiel elevado al cuadrado por el factor de eficacia. Si se logra obtener estos valores de manera experimental, observamos lo siguiente. Cuando el reactivo penetra por completo, se tiene un régimen independiente de difusión y esto ocurre
como habíamos dicho, dependiendo en base en términos del módulo de Thiel, cuando es menor a 0.4, y en términos del módulo de Wagner, vamos a decirlo así, utilizando el primer apellido, ¿sí? Es menor a 0.15. Aquí tenemos el comparativo, ¿sí? Del módulo de Thiel, módulo de Wagner. Por otra parte, cuando el centro de la partícula no se utiliza, entonces la partícula se halla en un régimen de poro con fuerte resistencia a la difusión, ¿sí? Esto va a ocurrir para módulos de Thiel mayor a 4, como observamos acá, y para módulos de Wagner también mayor a 4. ¿Qué ventajas tiene, o sea, esto del módulo de Wagner? Pues como les decía, esto se puede determinar directamente de manera experimental. Y estos pues son valores, pues vamos a llamarle conocidos. Entonces se puede obtener, digamos, experimentalmente el módulo de Wagner antes de obtener el módulo de Thiel. ¿Qué efecto tiene el tamaño de la partícula? Por ejemplo, cuando se tiene un régimen independiente de la difusión, pues se observa lo siguiente, o sea que la velocidad de reacción no depende del tamaño de partícula, o sea, la velocidad con un tamaño de partícula 1 es esencialmente a la velocidad con un tamaño de partícula 2, por consiguiente, pues esto es igual a 1 cuando comparamos la velocidad de cada una de las reacciones, o cuando comparamos aquí pues, ciertos valores de K, vamos a decirlo. Cuando se tiene un régimen con fuerte resistencia a la difusión, podemos observar que la velocidad cambia, se incrementa o disminuye de manera proporcional a la diferencia en el tamaño de la partícula, como observamos en este caso, ¿sí? Y cuando se tiene un valor intermedio, pues bueno decimos que es un régimen intermedio a la difusión. Esto nos lleva a lo siguiente.